Y está con nosotros la licenciada Erika García también. Adelante. Ya está con nosotros mi abogada, tu abogada, nuestra abogada, la licenciada Erika García, que hoy nos va a hablar de atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos del DF, parte 2. Sí, ¿Cómo estás, Buenos abogada? días. Bien, aquí un poquito regañada. Fíjate que ¿Por qué? ayer recibimos llamadas y hay confusión. Me dicen que me fui muy rápido en estas atribuciones. Y hay que hacer la diferencia. Ayer lo dije, pero hoy lo vuelvo a repetir. Me parece muy La bien. Comisión Nacional de Derechos Humanos es una cosa y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es otra Digamos cosa. que son dos organizaciones que operan de manera diferente. Ambas ven violaciones o presuntas violaciones, conocen de las quejas de las presuntas violaciones, como lo dije ayer, a los derechos humanos. La Comisión Nacional es por autoridad federal y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, como también lo mencionamos ayer, es de autoridad local. Hoy vamos a retomar lo que se quedó pendiente ayer. Lo vamos a hacer despacito porque también me decían que me había ido muy, muy rápido. Para que la gente que nos está viendo entienda mejor el tema, el asunto. Mira, otra de las facultades es supervisar que las condiciones de las personas privadas de su libertad en centros de detención y de internamiento y de readaptación social se encuentren apegadas a derechos, siendo respetados todos sus derechos humanos. Si tenemos un familiar que se encuentra en prisión, en un centro de detención, incluso en el Ministerio Público, y creemos, suponemos o tenemos el temor fundado de que sus derechos han sido violentados, podemos acudir directamente a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En los casos de personas privadas de su libertad, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal puede solicitar el reconocimiento médico de los mismos cuando se presuman malos tratos o torturas. Vamos a poner un ejemplo. Si estás detenido, si estás en el Ministerio Público o si estás ya en un reclusorio y hubo lesiones por parte de una autoridad o la autoridad incluso consintió que te lesionaran, puedes pedir la presencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y para que sea por medio de un dictamen médico se determine si hubo malos tratos, si hubo torturas, si hubo lesiones, etcétera, etcétera. Otra de las facultades es orientar a la ciudadanía para que se lleven a cabo las quejas ante las autoridades correspondientes cuando quede acreditada la comisión de un delito o faltas administrativas previa investigación. Tú puedes ir, inicias tu queja y si se derivan de ahí otros malos tratos, otras responsabilidades, incluso las correspondientes, ellos te prestan esta asesoría jurídica. Es también como, perdón que haga un paréntesis rapidísimo, es si algún servidor público un día actúa mal con un ciudadano, nosotros podemos también acudir a este organismo para levantar la queja. Excelente. Primordial. Mira, esto también muy pocos lo sabemos, practicar visitas e inspecciones a los centros de asistencia social e instituciones de asistencia privada, donde se prestan servicios asistenciales como, ahí les va. A ver, eso será bueno. Casas hogares. Tiene la facultad la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a ir a casas hogares para en estricta vigilancia de los derechos humanos de toda la gente que está en estos lugares. Casas asistenciales, instituciones y organismos que trabajen con la niñez, esto es muy importante, albergues, orfanatos, es su facultad asistir, hacer presencia y vigilar el estricto cumplimiento a los derechos humanos. ¿Pero qué es lo que checan ahí, por ejemplo, que esté bien, en buenas condiciones? Todo en lo donde habitan, alimentación, todo lo cómo los inherente tratan? a tus derechos humanos, al derecho a la alimentación, a la libertad, a vestirte, a todos los derechos humanos, a las instituciones para el tratamiento y apoyo a enfermos mentales. A veces creemos que por su condición mental pues no tienen derechos, ¿no? Y cuántas veces hemos escuchado que hay instituciones que son competencia del Distrito Federal y que discriminan, que están sucios, claro, que no los alimentan, que los bañan con agua fría. Bueno, los maltratan. Claro, es una forma de maltrato, ¿no? Sí. Esta es otra de las facultades. Por eso hay que saber, ¿no? Para poder acudir a ellos. A las instituciones donde se preste asistencia y apoyo a las personas con capacidades diferentes y adultos mayores. A los centros de asistencia e integración social. Recordemos que hay centros de integración social
estos de jóvenes, de adultos, incluso de rehabilitación social, juveniles, exactamente, a las instituciones y centros de salud y a los demás establecimientos de asistencia social en el DF. Esto es muy importante, lo vuelvo a repetir, hay que distinguir entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Estamos hablando del Distrito Federal. Yo tengo una pregunta rápida en cuestión de adultos mayores. Por ejemplo, tú me estás hablando de una institución, pero por ejemplo, si un adulto mayor está con algún familiar y yo soy vecino y estoy viendo que está siendo maltratado, ¿yo puedo llamar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Puedes llamarle y te puede dar la asesoría. Sin embargo, no es competente porque la comisión emite recomendaciones sobre violaciones de autoridades locales. Y esto también, y qué bueno que lo preguntas, porque a veces tenemos el concepto de que si tengo un problema con un vecino, le voy a hablar a la Comisión de Derechos Humanos y puede intervenir. No, cuando hay autoridades involucradas, pero autoridades locales del Distrito Federal. Asuntos entre particulares, el caso que tú me dices, proceden las lesiones, procede el abandono de personas, incluso en vía familiar proceden los cuidados a otro familiar, pero no es competencia. Y de estos centros de readaptación social de los que estás hablando y centros de salud únicamente que pertenecen obviamente al DF y aparte que forman parte del gobierno del Distrito Federal. Excelente. Así es. Es algo importante. Y demás establecimientos de asistencia social, ya lo habíamos dicho, en el DF, en donde intervenga cualquier autoridad pública del Distrito Federal. Excelente. ¿Esto para qué es? Para cerciorarse el absoluto respeto a los derechos humanos de todos los internos, de toda la gente que te acabo de mencionar, es la vigilancia de los derechos humanos. Ahora, vuelvo a repetir, las violaciones de autoridad federal o las supuestas violaciones de autoridad federal las conoce la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Perdón que haga hincapié, pero ayer recibí muchas llamadas. Para que quede bien claro, abogada. Y todas las violaciones o supuestas violaciones de autoridad del Distrito Federal es con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La página es www.cdhdf.org.mx. Ellos están en Avenida Universidad 1449, me parece. Vamos, ya pedimos entrevista para que nos hable la comisión de cuál es el procedimiento de queja, cómo se presenta una queja. ¿Puedes repetir la página, por favor, abogada? www.cdhdf.org.mx. Muy bien, pues muchas gracias, abogada. Qué bueno que nos hacen hincapié y estaremos esperando con ansia esta entrevista para estar mejor informados como ciudadanos y acercarnos a nuestras autoridades, que también es responsabilidad de nosotros.